Y bueno, ahora tenemos que seguir avanzando con nuestra nueva oradora, así que gracias, Felicitas, que nos va a hablar sobre vida plena con discapacidad funcional. Ella es Patricia Isu, y bueno, les voy a comentar un poquitito más sobre Patricia antes de que arranque. Ella es coach ontológica profesional, neuropsicoeducadora, aprendiente eterna de habilidades que le permiten vivir mejor. Madre de 3 hijos adolescentes, a quienes acompañó activamente en cada etapa de sus vidas. Como profesor en educación especial, trabajó con discapacidades múltiples en escuelas y equipos interdisciplinarios. Luego se desempeñó en una entidad bancaria 30 años, liderando equipos hasta su retiro por invalidez en 2018. Encontró en las neurociencias las herramientas para desarrollar una técnica de neurobienestar que le permitió reinventarse y volver a ejercer sus profesiones y acompañar hoy a otras personas a diseñar y vivir como desean. Con las herramientas del programa Emprendedoras Empresarias de Fundación Flor, impulsó su emprendimiento de juguetes sustentables, donde aplica sus conocimientos profesionales en el diseño y creación de artículos para las infancias. Adamania es parte de la Unión de Jugueteras y Jugueteros Independientes, JJI. Así que nada, espectacular temática, y de vuelta acá, ella hizo el programa de Emprendedoras Empresarias, que es un programa que diseñamos en la fundación, muy lindo, donde se abarcan muchos aspectos, así que de vuelta las invito a visitar la página web y indagar sobre ese programa, porque es muy lindo, justamente dar ese salto de emprendedoras a empresarias. Y antes de arrancar, el recordatorio obligatorio de siempre, que pueden dejar sus consultas en el botón de preguntas y respuestas o en el Q&A, las cuales vamos a abordar al final de la presentación, y cualquier otra cuestión nos pueden escribir a través del botón del chat. Y bueno, Patricia, somos todo oídos, te escuchamos muy atentamente. Gracias por la presentación, Vale. Tuve el placer de que seas una de mis profes el año pasado en el programa, que los súper recomiendo. Y bueno, hoy estoy acá porque esta red de contención de Flor me cobija, y les quiero contar una historia, la mía. En mi vida la discapacidad me atravesó de distintos lugares, y saber sobre ella me permitió estar aquí y contarles cómo logré volver a tener una vida plena con diversidad funcional. Cuando terminé el secundario, me vine del pueblo donde vivía, Oriente, provincia de Buenos Aires, a estudiar a Capital, en el profesorado de educación especial. Siempre quise ser docente, pero decidí la especialidad en mi último año, cuando vi una frase que me impactó. Decía: la vista es una función de los ojos, pero la visión es una función del corazón. Busqué la historia de su autora, Helen Keller, quien por una enfermedad perdió los sentidos de audición y visión, y más allá de su condición, logró comunicarse y formarse para convertirse en la primera persona sordociega en recibir un título universitario. Estudié en el profesorado de educación especial, la carrera de profesor especial en ciegos y disminuidos y discapacitados visuales, y trabajé en un instituto que recién se formaba, un desafío a los 22 años, estar a cargo de una sala con discapacitados múltiples, y también tuve la oportunidad de trabajar en un equipo interdisciplinario de una obra social con niños ciegos con patologías motrices. Pero un día, en mi turno, en la escuela donde yo trabajaba, recibo una llamada de mi hermano, que en ese momento tenía 12 años, que estaba muy asustado porque mi mamá estaba mal y no le entendía qué le pasaba. Salí corriendo, y cuando llegué, yo tampoco podía comprenderla. Llamé a la ambulancia, la reclamé, no llegaba, me avisan que chocó, mandan otra, tardó en llegar, y eso provocó que el ACV que tuvo mi mamá le dejara con una hemiplegia del lado derecho, y eso la afectó más que nada emocionalmente, y ella decidió no seguir avanzando en su recuperación.
ya no tenía sentido la vida porque no podía hacer lo que amaba. Eso provocó que tuviese que hacer un cambio en mi vida, y porque me tenía que ocupar de mi mamá y también de la familia. Por eso tuve que dejar el colegio y dejar de estudiar. En ese momento estudiaba psicología para hacerme cargo. A los meses yo no me sentía capacitada para volver al colegio, para trabajar con gente discapacitada. Entonces entré a trabajar en un banco donde trabajaba mi papá, y después es como que salí de las humanísticas. Empecé a estudiar ingeniería en sistemas, hice 3 años, ahí conocí al papá de mis hijos. Después estudié para contadora pública, y cuando ya iba en el 3er año de mi carrera, que me iba muy bien, me ocurrió que no pude caminar, no encontraban qué era, estuve 5 meses en reposo porque mi pierna derecha no funcionaba. Después encontraron que era una protrusión discal entre el ciático y la médula. Inicié un tratamiento, pero bueno, tenía que hacer una rehabilitación importante, y como yo necesitaba trabajar, tuve que dejar de estudiar. Pasaron los años y de alguna manera había logrado todo lo que quería. Tenía 3 hijos, una casa. En el trabajo en el banco me iba muy bien porque apliqué todo lo que había aprendido. El saber enseñar me permitió poder liderar equipos, enrolarlos en la visión, transmitirles conocimientos, lograr metas comerciales. Estaba a punto del ascenso. Mi vida estaba como yo la había soñado. Pero había empezado a estudiar coaching ontológico, y me fascinaba. Pero un día le agarro una CB a mi marido, a la semana le agarra otro. Entonces decidí pedir mucha licencia, porque por lo general me tomaba solo una semana, porque siempre el trabajo era algo que yo estaba muy comprometida. Y me tomé 3, lo acompañé a él a hacer sus estudios y también me hice un chequeo. Para mi sorpresa, me llamaron de que había un valor que era anómalo, me pidieron más estudios. En ese momento yo apenas pasaba los 40 años, y cuando me mandaron una videocolonoscopía, una amiga me dijo, qué raro, porque no se pide antes de los 50. Yo realmente, un año antes me habían dicho que de hacérmela, pero por temas laborales no quise, y dije, bueno, ya mejoraré. Para mi sorpresa, en el estudio me mandan a llamar. Yo tengo la mala idea de googlear el diagnóstico, y bueno, era un cáncer de colon malignizado de grado avanzado. Hablé con mis compañeros del banco. El papá de uno de los chicos que estaban en mi equipo era cirujano. Me recomendaron que fuera a verlo, pero lamentablemente era un gran profesional, pero le faltaba empatía. Y cuando me dio el diagnóstico me dijo, señora, usted se dejó estar. En ese momento la culpa, porque mis hijos tenían 6, 9 y 12 años, fue tan grande que no pude escucharlo más. Al salir solo pude googlear las posibilidades de sobrevida. No eran más de 5 años. Pero no quería rendirme. Y por suerte escuché al doctor Mario Alonso Puig en una conferencia que hablaba de alguien que ante un diagnóstico de cáncer había dicho, me compro el diagnóstico, pero no me compro el pronóstico. Me acordé que un año antes, en la escuela de coaching,
yo había declarado que quería ser feliz más allá de las circunstancias. Entonces empecé a trabajar para lograrlo. Fui al Instituto Alexander Fleming y ahí encontré profesionales con una capacidad humanística que superaba inclusive los conocimientos científicos. Y ellos lograron hacerme intervenciones que eran atípicas, pero bueno, lograron salvarme. Este año el doctor Puig vino a la Argentina y pude asistir a un taller que dio, acompañada solo por mi bastón, porque mis hijos, que no me dejan nunca sola, ese día estaban en un recital. Hice la fila y le pude contar que 10 años antes, de alguna manera, intervino en salvarme la vida. Me escribió una cálida dedicatoria en su libro y hoy lo tengo en mi mesa de luz. Para poder sanar, atravesé varias operaciones, quimioterapia, y después de 5 años, cuando parecía que ya estaba todo bien, aunque me quedaban algunas secuelas, festejé, pero al año siguiente apareció el segundo. Mi oncóloga, antes de mi última operación de cáncer, me advirtió que tramitara el retiro por invalidez y que tenía que cambiar de hábitos. Me costó mucho aceptarlo porque yo vivía ocupándome y preocupándome de varias cosas. Mis hijos, mi trabajo, mi negocio de ropa y juguetes que había puesto para volver a diseñar, y también había vuelto a estudiar. No podía imaginarme la vida de otra manera. Pero después que me sacaron las glándulas tiroides afectadas, me di cuenta por qué me lo decía. Más allá de mis problemas de columna, por mis placas de titanio y por mis dificultades para caminar, la depresión era tan grande que yo no podía salir de la cama y solo podía llorar. Por suerte había empezado un postítulo en neurociencias para coaches y eso me ayudó a entender que mi depresión, más allá de tener un origen emocional fundado, podía tener bases biológicas. Entonces la llamé a mi psicooncóloga y le pregunté si la extirpación de las glándulas tiroides podía provocarme ese estado emocional. Me dijo que sí. Entonces yo no podía en ese momento ni leer ni escribir, estaba bloqueada. Escuchaba audiolibros y un día escuché al de Joe Dispenza en Dejar de ser tú, y con lo que quedaba de la mujer que era, fui rearmándome y aceptándome todas las limitaciones que me fueron quedando. Encontré el término diversidad funcional hace varios años, antes de que me atravesara a mí, cuando me dijeron en la escuela de coaching, donde yo estudiaba, que querían poner un anexo adecuado para personas con discapacidad, pero ese término les resultaba peyorativo. Según mi visión, todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, y en las diferencias está la manera de complementarnos para vivir en una sociedad plural y armónica. Viví la diversidad desde diferentes roles, como docente, como hija de una madre inválida, y ahora en primera persona. Hoy sigo estudiando porque pude reentrenar mi mente dormida. Encontré en las neurociencias, primero de la mano de la familia de Asociación Educar, que compartimos mi segundo cáncer con la rehabilitación del ACV, de quien fundó Asociación Educar, el doctor Carlos Logat Garner, a quien admiro al igual que a Marita, su esposa. Ellos me brindaron el conocimiento de cómo funcionaba mi mente, y ahí pude encontrar algunas de las causas que activaron mi cáncer y mi manera de
de descuidar mi cuerpo. Entonces fui modificando mi vida y aprendiendo sobre conciencia plena, mindfulness, y sostener la cama para no volver a enfermarme. Hace 2 años que dejé de tener operaciones todos los años consecutivas. No puedo hacer muchas cosas de las que soñaba, como viajar a España, pero de a poco cuando vienen a Argentina voy yendo a conocer a los referentes que me van formando, y estoy estudiando un máster en forma virtual en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. La tecnología me permite seguir de alguna manera cerca de los que quiero, por medio de reuniones virtuales, y también me ayuda a transmitir a otros lo que aprendí con mi teoría de neurobienestar. Volví a diseñar ahora juguetes sustentables, porque también aprendí sobre economía circular y cómo poner conciencia sostenible también a mis comportamientos y mis emociones. Aprendí que para tener una vida plena necesito disfrutar cada momento y salir del automático. Hace unos meses me sumé a la UJI, que es una unión de jugueteros que amamos las infancias y creamos los juguetes como bienes culturales, así como nació Adamanía como una tradición de familia cuando hacíamos los ajuares y los juguetes para los bebés que iban a llegar. La diversidad funcional es un término que comenzó a nombrarse en el 2000 ante el aspecto peyorativo de la discapacidad, y se propuso para contemplar la igualdad entre los miembros de la sociedad que tienen capacidades diferentes en distintos ámbitos, y porque todos los seres humanos, tanto en la infancia como en ocasiones en la senectud, somos dependientes. En mi caso, la minusvalía generó que además de cambiar mis hábitos, tuviese que cambiar algunas relaciones, porque algunas personas de mi entorno se sentían impotentes ante mi enfermedad y se alejaron. Pero mis hijos y nuevos vínculos en mi ámbito de estudio me apoyaron en mi segundo cáncer. Luego me sumé a varios grupos y de la mano de quien coordinaba uno llegué a Fundación Flor, al programa de emprendedoras empresarias, y hoy soy parte del Comité de Agrosustentabilidad. Muchas limitaciones están en nuestra mente, y si nos ven como posibilidad podemos derribar muchas barreras mentales y emocionales, aunque las físicas no se puedan revertir. Aceptar la diversidad funcional de los miembros de una sociedad promueve que se vean sus posibilidades en lugar de sus limitaciones, y podemos ser un gran aporte al mundo organizacional y laboral, que puede nutrirse con miradas diversas. No hablo solo por mí, sino porque tuve la suerte de conocer y asistir a muchas personas que pudieron superar diagnósticos de patologías físicas y psíquicas, por no quedarse solo con el primer juicio, y seguimos buscando respuestas en la ciencia y en nosotros para seguir adelante. La salud mental también debe ser contemplada dentro de las neurodiversidades, y así como en mi caso conocer en parte cómo funciona el cerebro como mi recurso para superarme, hoy trabajo para divulgarlo y acompañar a otras personas en la gestión de emociones. Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, muchas patologías se pueden revertir y mejorar, y los seres humanos, si acompasamos el latir de nuestros corazones y nos sentimos acompañados, creamos una red de contención con la empatía, un bien de la humanidad que lamentablemente está disminuyendo, según el informe del último congreso del mes pasado de Fundación CEMAR de Educación. Hoy sigo aprendiendo y mirando con asombro las cosas mágicas que podemos lograr, y encuentro respuestas en la casualidad y en las causalidades que aprendí en la neurocuántica con el doctor Néstor Braidot el año pasado, que es un gran neurocientífico argentino. Gracias a saber de resiliencia, que la resiliencia se trabaja y se refuerza, decidí dejar de ser como el ave fénix y no caer hasta quedar en cenizas, sino sostenerme y callar los acúfenos y el dolor crónico, haciendo lo que creo que es bueno para mí y para los demás. Cada uno de nosotros es especial, y esa singularidad es la que nos permite complementarnos y sumarnos para ser nuestra mejor versión y aportar al mundo. Gracias por escucharme. Es sumamente valioso
poder contarles mi historia, y lo hice porque en Fundación Flor encontré un marco de apoyo y confianza. Como cierre, les dejo una frase que a mí me sirve de motivación y tal vez pueda aportarles en algún momento. No soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a lo que sí puedo. Helen Keller. Muchísimas gracias por escucharme. Espectacular, muchísimas gracias a vos, Patricia, es súper emocionante, gracias. Los comentarios en el chat están admirable, emocionante testimonio, gracias por compartirnos tu historia, realmente cuánta resiliencia, cuánto poder dentro de ti, ¿no? Acá hay varias preguntas que nos hacen, una es sobre la frase del principio que compartiste de quién es la autora. Helen Keller. Okay. La misma de la frase del final. Perfecto, me imaginé. Después, ¿qué recursos utilizas para gestionar cuerpo y mente? Esta pregunta nos están haciendo, ¿nos puedes compartir? Mindfulness es el máster que estoy haciendo en España, y con la psicooncóloga del Instituto Alexander Fleming tenemos un grupo de pacientes oncológicos que seguimos a través de los años unidas. Entonces yo empecé a aprenderlo para enseñarlo. Y bueno, y después el cambio de hábitos, el reset mental. Escribir es lo más terapéutico que puede haber, escribir con lápiz y papel, lo que más me costaba. Excelente, muchas gracias. Acá hay esta pregunta que dice, gracias por compartir tu historia, consulta. ¿Pensás que como organizaciones o espacios de trabajo hay algunas actitudes o aspectos que sean síntomas de cuestiones alusivas a la salud de las personas que trabajan y que se les tengan que prestar atención? ¿Y cómo pensás que tendría que ser un primer abordaje sobre ello? Sí, trabajé en un ambiente de mucha presión. De hecho, bueno, por estudios, los trabajos en bancos son uno de los más estresantes, en los colegios también. Los cánceres se activan cuando bajamos las defensas y hay cosas que resentimos. Por eso es tan importante que podamos gestionar las emociones, precisamente también por este segundo y tercer cerebro, el corazón y el intestino. Mi primer cáncer fue de colon. Tenemos más neuronas en el colon que en el cerebro, y aprender a gestionar las emociones me permitió eso. Espectacular, muchísimas gracias. Sería muy bueno que los ámbitos laborales nos tengan. Perdón. Que sería muy bueno que en los ámbitos laborales tengan espacios de contención para mindfulness, para yoga, para momentos de reflexión y de contención emocional, porque somos seres emocionales. Totalmente, coincido. Muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿cómo son las sesiones de neurobienestar? Nos quedamos con mucha intriga sobre eso. Las sesiones del neurobienestar, mira, mañana justamente tengo un paciente que es neurodivergente, empiezan con conversaciones de coaching donde yo lo que chequeo es en qué emociones están, y después de que cerramos la conversación de coaching, le explico cuáles son las actitudes o las creencias limitantes que hacen que el cerebro quede iterando en algo que no les aporta, y vamos construyendo nuevos caminos. Les doy ejercicios para que después sigan practicando, para ir volviendo a hacer un recableado neuronal. Me resultó muy familiar el léxico de las neurociencias porque es bastante parecido al cableado y a lo de la ingeniería de sistemas, y nosotros podemos hacer un reset mental y volver a generar las conexiones neuronales que nos sirven para tener una vida mejor. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por tu Mil gracias por escucharme y por el espacio. Un placer enorme, y me encanta lo que dijiste, que justamente la Fundación Flor y toda la red
abre los brazos a esto, ¿no? A tomar mayor conciencia, a compartir, a incluir, así que gracias, muchas, muchas gracias. Totalmente, Y por bueno, hay eso que es la seguir primera vez que cuento la avanzando. historia. Adiós. Sí, espectacular. Gracias, 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 Patricia.